Hoy vamos a aprender cómo calcular la distancia entre dos puntos en la recta real y la distancia entre dos puntos en el plano cartesiano. Acompáñame. Analicemos la pregunta que acabamos de hacer. Supongamos que el camino de tu casa a la escuela está en línea recta. Pensemos, ¿cómo determinarías la distancia que hay entre estos dos lugares? Digamos que tu casa es el punto A y que tu escuela es el punto B. Para realizar este cálculo debemos tener claro el concepto de distancia. Se denomina distancia al espacio comprendido entre un punto A y un punto B. Por ejemplo, la distancia que hay entre tu ojo derecho y tu ojo izquierdo, o la altura que hay desde tu pie hasta la parte superior de tu cabeza. Veamos los siguientes ejemplos en la pizarra. Tenemos una recta real donde tenemos ubicados los puntos A, B y C. El punto A representa el número -3. El punto B está en la posición del número 1 y el punto C está en la posición del número 4. Nos piden que calculemos la distancia que hay desde B hasta C, luego la distancia que hay desde C hasta B y por último la distancia que tenemos desde A hasta C. Empecemos con el primero. Según nuestra fórmula, la distancia, abro paréntesis, desde B, hasta C, cierro paréntesis, va a ser igual al valor absoluto del punto final, que en este caso sería C, menos el punto inicial, que sería B. Sustituimos los valores de B y de C en nuestra fórmula. Distancia desde B hasta C va a ser igual al valor absoluto. ¿Quién es C? C está en la posición que representa el número 4. Entonces sería valor absoluto de 4 menos, ¿quién es B? B está en la posición que representa el número 1. Menos 1. Cierro mi valor absoluto. La distancia desde B hasta C va a ser igual al valor absoluto de 4 menos 1, que es igual a 3. La distancia desde B hasta C es igual a 3 unidades. 3 unidades. Muy sencillo, ¿verdad? Como comerse un dulce. Veamos ahora el siguiente ejemplo. En este primero vimos la distancia desde B hasta C. Ahora lo haremos de manera inversa. Veremos la distancia desde C hasta B. Vamos a hacerlo aquí de lado. Tenemos distancia desde C hasta B será igual al valor absoluto del punto final, que es B, menos el punto inicial, que es C. Sustituimos cada letra por su valor. Distancia desde C a B es igual valor absoluto. ¿Quién es B? B es 1. ¿Quién es C? C es 4. Entonces, menos 4. Valor absoluto de 1 menos 4. Tenemos que eso va a ser igual a distancia de C a B. 1 menos 4 es igual a menos 3, puesto que según la regla de los signos, el 4 tiene mayor valor absoluto y es negativo. Por tanto, el resultado tendrá el signo negativo. 1 menos 4 es igual a menos 3, valor absoluto. Por tanto, la distancia desde C hasta B es igual a 3 unidades. Recuerden que en el valor absoluto las cantidades, no importa si son positivas o negativas, siempre salen positivas. 3 unidades. Si notamos algo, aquí podemos confirmar de por qué es necesario tener en cuenta el valor absoluto en nuestra fórmula. Por ejemplo, vimos en el primer ejemplo que la distancia de B hasta C era igual a 3 unidades y que la distancia de C hasta B en el segundo ejemplo, o sea, de manera inversa, también es igual a 3 unidades. Esto significa que la distancia siempre debe ser positiva, nunca puede ser representada con números negativos. Es decir, si yo doy 2 pasos hacia el frente, la distancia que he recorrido es igual a 2 pasos. Pero si doy 2 pasos hacia atrás para mi posición inicial, recorrí una distancia también
de 2 pasos. Nunca puedo decir que fue de menos 2 pasos. Imagina una persona que vaya desde Santo Domingo hacia Santiago y que en la distancia, siempre en línea recta, recorra 150 kilómetros. Una segunda persona viene desde Santiago hacia Santo Domingo, entonces, ¿qué distancia recorre? Igualmente 150 kilómetros. La distancia entre 2 puntos en el plano equivale a la longitud del segmento de recta que los une, expresado numéricamente. Se conoce como plano cartesiano, coordenadas cartesianas o sistema cartesiano a 2 rectas numéricas perpendiculares, una horizontal y otra vertical, que se cortan en un punto llamado origen o punto cero. El plano cartesiano tuvo su origen de la mano de René Descartes, quien nació en 1596 y falleció en 1650. René Descartes, conocido filósofo e influyente matemático, fue el fundador de la geometría analítica, una disciplina que se utiliza mucho, aunque de forma superficial, en las representaciones gráficas de los análisis de teoría económica. Para continuar, debemos saber que la distancia entre 2 puntos en el plano equivale a la longitud del segmento de recta que los une, expresado numéricamente. En el plano cartesiano, un punto tendrá 2 coordenadas, una para el eje X y otra para el eje Y. Por ejemplo, si tuviésemos el punto A igual a 4,8, el 4 pertenece al eje de las X y el 8 pertenece al eje de las Y. Por tanto, 2 puntos cualesquiera, P1 con coordenada X1 y Y1 y P2 con coordenadas X2 y Y2, definimos la distancia entre ellos como la longitud del segmento de recta que los separa. La demostración usa el teorema de Pitágoras. La fórmula que nos permite calcular la distancia entre estos 2 puntos en el plano es la que tenemos acá en la pizarra. Denotaremos la distancia de P1 hasta P2 como D minúscula, abro paréntesis, P1, P2, cierro paréntesis, será igual a la raíz cuadrada de, abro paréntesis, X2 menos X1, cierro paréntesis, y lo elevo al cuadrado, más, abro paréntesis, Y2 menos Y1, cierro paréntesis, y lo elevo al cuadrado. Ahora veamos un ejemplo de cómo calcular la distancia entre 2 puntos en el plano. Si observamos acá en la pizarra, hemos graficado en el plano cartesiano un punto P1 con coordenadas 5,7 y un punto P2 con coordenadas 8,12. El segmento de recta que los une es a quien le vamos a calcular la distancia usando esta fórmula. Si observamos aquí en P1, coordenada 5,7, el 5 pertenece al eje X, por tanto será X1. El 7 pertenece al eje Y, por tanto será Y1. Luego para el punto P2, el 8,12, el 8 pertenece al eje X y será X2. Y el 12 que pertenece al eje Y será Y2. Entonces, sustituimos en nuestra fórmula de la distancia cada variable por su valor y tendríamos distancia desde P1 hasta P2 igual a la raíz cuadrada de, abro paréntesis, X2, ¿quién es X2? 8, menos X1, ¿quién es X1? 5, cierro paréntesis y elevo al cuadrado, más, abro paréntesis, Y2, ¿quién es Y2? 12, menos Y1, ¿quién es Y1? 7, cierro paréntesis y elevo al cuadrado. Esto será igual a la raíz cuadrada, 8 menos 5, entre paréntesis, es igual a 3, elevado al cuadrado, más 12 menos 7, entre paréntesis, es igual a 5 elevado al cuadrado. La distancia va a ser igual a raíz cuadrada de
3 elevado al cuadrado es igual a 3 por 3, igual a 9, más 5 elevado al cuadrado es igual a 5 por 5, igual a 25. Luego tenemos que la distancia de P1 a P2 será igual a la raíz cuadrada de 9 más 25. 9 más 25 es igual a 34. La distancia desde P1 hasta P2 va a ser igual a la raíz cuadrada de 34. Puedes usar tu calculadora para hacer este cálculo y tenemos que la raíz cuadrada de 34 es igual aproximadamente a 5.83 unidades. Por tanto, la distancia que hay desde el punto P1 hasta el punto P2 en el plano cartesiano, como hemos graficado aquí, es igual a 5.83 unidades. Bastante fácil lo que hemos hecho aquí.